casi no se contrae. Ajá, Es un paciente con insuficiencia cardíaca por una estenosis aórtica. ¿Ok? Es un paciente que tuvo hace un mes. Tenía una fracción de expulsión del 32%. Estaba bajita. ¿Ok? Entonces esta es una causa por una estenosis aórtica. Quedamos que lo normal era el 50 al 70%, ¿verdad? Ajá. O sea, del 50 al... Más o menos. Y este paciente es otro paciente con insuficiencia cardíaca también, pero es de otra etiología. Doc, ahí cómo lo estamos viendo. Aquí es para externar. Es como si estuviéramos viendo aquí esto rebanado aquí. Esta es la válvula aórtica, ventrículo derecho, aurícula izquierda, válvula mitral y ventrículo izquierdo. ¿Qué le ven de raro aquí a este? Está Está rojo. muy gordo, ¿verdad? Está muy gordo la pared. Este es un paciente con una miopatía hipertrófica septal asimétrica. ¿Ok? Entonces, ¿por qué decimos que es asimétrica? Porque está más grueso de aquí que de acá atrás. ¿Ok? Entonces, es otra variedad de una cardiopatía que puede provocar insuficiencia cardíaca, aunque la FEBI esté preservada. La FEBI de él estaba en 65%. Pero ¿por qué va a estar con insuficiencia cardíaca este? Porque las presiones de llenado van a estar elevadas. Cuando está tan hipertrófico el corazón, se elevan las presiones. ¿Sí? ¿Puedes señalar qué otra vez? Ventrículo derecho, septum interventricular, válvula aórtica, aorta, válvula mitral, aurícula izquierda, y todo eso es el ventrículo izquierdo. Pues ahí quedamos que el septum Está bien gordo, ¿sí lo ven? Este medía 25 milímetros el septum. Lo normal es que midan menos de 10 milímetros. Esa es una igual una proyección 4 cámaras, ¿no? Este es un 4 cámaras, este es un eje para externalado. Ah, ok. Aquí se dice que es 4 cámaras porque vemos las 4 cámaras. Ese está de acá. Ese está como si estuviéramos viendo, digo, aquí, como si lo estuviéramos viendo aquí así. ¿Ok? Pues así es como nosotros podemos, hay diferentes etiologías que pueden provocar insuficiencia cardíaca. Entonces siempre tenemos que tratar de buscar cuál es la causa que nos está provocando insuficiencia cardíaca. Esta es una con FEBI reducida y esta es una con FEBI preservada. ¿Ok? ¿Por qué este tiene insuficiencia cardíaca? Porque está tan hipertrófico que las presiones de llenado están elevadas, que es otra causa de insuficiencia cardíaca que habíamos dicho. Muy bien. La resonancia magnética, ¿para qué nos sirve? Es el estudio de elección para determinar la etiología de la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, si este paciente de acá de la izquierda, derecha de acá, si este paciente no supiera que tuviera válvula aórtica estenosada, si tuviera nada más así dilatado y con disfunción sistólica así de severa, entonces tendríamos que ver cuál es la causa. Okay, si en el eco estuviera todo lo demás normal, entonces tenemos que ver cuál es la causa. Para ver eso, pedimos una resonancia magnética. ¿Por qué? Porque con la resonancia magnética, al momento de ponerle contraste, nosotros podemos ver dónde capta el contraste. ¿Ok? Si el contraste capta desde su endocardio hasta el epicardio todo, nos habla de que probablemente es un infarto. Entonces es una etiología isquémica. Al contrario, si está en parches, si está el epicardio, si está el mesocardio, nos habla de un patrón no isquémico. Entonces tenemos que ver cuál es la causa de una cardiopatía no isquémica. ¿Ok? Entonces siempre tenemos que determinar si es una de etiología isquémica o no isquémica. ¿Por qué? Porque la isquémica es la más frecuente y esa la podemos tratar más fácil. ¿Ok? Y el otro es el angiotac coronario. Habíamos dicho que este nos sirve para ver las coronarias, para ver si están obstruidas también. Y el otro, cateterismo cardíaco. Nuevamente también para ver cómo están las coronarias, para ver si están tapadas. Y también nos sirve para medir directamente cómo están las presiones dentro del corazón. Es que se pone de la pierna. Así, desde aquí de la ilíaca, de la femoral, perdón, o desde la radial. Muy bien. ¿Alguna duda de todos los estudios? Muy bien, ahora sí, ya vimos los síntomas, ya vimos los signos que encontramos, ya vimos los laboratorios que se tienen que pedir, ¿ok? Y ya vimos ahora los estudios de imagen también que se piden. Entonces, sabiendo todo eso, entonces, ¿cuál es el algoritmo para diagnosticar insuficiencia cardíaca? Tenemos un paciente con factores de riesgo, como los que vimos, hipertensión, cardiopatía isquémica, diabetes, obesidad, ¿ok? Si sí tiene signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, que son los que vimos, si tiene, tomamos el electrocardiograma. ¿Está anormal el electrocardiograma? Pedimos ProBNP o BNP. Si están elevados,
pedimos ecocardiograma. ¿Ok? Y si el ecocardiograma está normal, ya diagnosticamos insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Y diagnosticándola, tenemos que clasificarla en insuficiencia cardíaca con FEI preservada, que la FEBI está arriba del 50%, con FEBI levemente reducida, que está de 41 a 49%, y FEBI reducida, menos de 40%. Es la clasificación más grande de insuficiencia cardíaca. Y ya que la clasificamos, debemos determinar cuál es la etiología que nos está causando la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? ¿Duda de eso? Entonces, si desde que pedimos los péptidos natriuréticos están normales, está acá, está normal, entonces la falla cardíaca es poco probable. ¿Dudas del algoritmo? Está sencillo. Paciente con factores de riesgo, tiene signos y síntomas, electrocardiograma normal, pedimos ProBNP o BNP, están anormales, pedimos ecocardiograma. Y si el ecocardiograma está anormal, ya diagnosticamos insuficiencia cardíaca. ¿Sí? ¿Qué entendemos por ecocardiograma normal? No vamos a medir el área y con eso sacar la fracción de... Ecocardiograma normal, Anormal. anormal. ¿Qué medimos con el ecocardiograma? Podemos medir la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo para medir si está dilatado o no está dilatado el ventrículo izquierdo, para medir si están dilatadas las otras cavidades, para medir la presión del pulmonar, para medir las presiones del ventrículo izquierdo, para medir la presión de la aurícula derecha. Entonces nos sirve para todo eso el ecocardiograma. ¿Okay? Entonces, por eso es que es el estudio que te diagnostica la insuficiencia cardíaca y después de eso tenemos que ver la etiología. Por ejemplo, si también encontramos en el ecocardiograma que ya tiene alguna valvulopatía, pues ya con eso ya sabemos que tiene insuficiencia cardíaca de esa etiología. Ahorra. ¿Y bueno? Siempre. Entonces, ¿cuál de las etiologías, cuáles podemos tener? Cardiopatía isquémica es la principal. ¿Okay? Siempre va a ser la principal para la insuficiencia cardíaca. Entonces, esa va a ser la etiología principal que tenemos que checar. Podemos ser etiología hipertensiva, por diabética, por valvulopatías, por arritmias, por fármacos como quimioterapia que vimos ahorita, por drogas como anfetaminas. ¿Okay? Las anfetaminas también nos pueden provocar insuficiencia cardíaca, cocaína también puede provocar insuficiencia cardíaca. Infecciosas como enfermedades de Chagas, miocarditis virales que también nos pueden provocar insuficiencia cardíaca. Cardiopatías congénitas, cualquiera, nos puede provocar insuficiencia cardíaca. Cardiomiopatías como las hipertróficas, las dilatadas, las restrictivas, ¿okay? Cualquiera de esas nos puede provocar insuficiencia cardíaca. Y enfermedades neuromusculares como la distrofia muscular de Duchenne. ¿Okay? Entonces todo eso nos puede provocar insuficiencia cardíaca. Entonces siempre que diagnosticamos insuficiencia cardíaca tenemos que ver cuál es la de todas estas, la etiología del paciente. ¿Por qué? Porque aparte del tratamiento estándar, si tenemos alguna otra comorbilidad que le esté provocando eso, la tenemos que tratar. ¿Y se trataron las partes? Se trataron la parte. Doc, ¿sí ve mucho Chagas aquí? Sí. Chagas. Sí, Es de el hecho médico. yo tuve un paciente hace 3 semanas con Chagas. Oh, Sí, así fue, 3 semanas. Sí nos lleva, sobre todo aquí en Guadalajara, ahí en el hospital sí lleva mucho. Vaya. De hecho, a los de trastornos les dije que pueden ir, yo estoy los fines de semana ahí, pueden ir cuando quieran, el fin de semana a explorar pacientes de ahí. Yo estoy en el hospital civil los fines de semana. Entonces, cuando quieran ir, están cordialmente invitados para explorar pacientes de ahí. llegamos y decimos, hola doctor, ya llegué. Nada más avisen un día antes. Ah, Mándenme un ok. correíto o manden un mensaje y me dicen, vamos a ir, tratar de ir no más de 5 personas por día. ¿Ok? Entonces, nada más avísenme antes y con todo gusto. Aunque ya hayamos acabado fisiopato, siempre tienen el hospital ahí abierto para ustedes. La verdad es que nada más que es sin avisar aquí, porque tienen pleito con Teco. ¿En serio? Tienen pleito, entonces nada más, No sabía. no sé, la verdad que Ay, cuenta el la chisme. verdad es que no sé qué haya pasado, pero por ejemplo los de trastornos ya empezaron a ir la semana pasada. ¿Ok? Entonces, con todo gusto, nada más vayan ustedes, lleven quirúrgico y bata y pasan sin decir nada. Y ya nada más. Sí, pero es que los guardias nunca te van a decir nada mientras te vean como doctor. ¿Ok? Entonces tú pasas como si nada. No sé nada. Qué bien. Qué bien. Yo trabajo aquí. Soy dueño del hospital. Bueno, entonces, ¿cómo se clasifica? Quedamos fracción de expulsión reducida, fracción de expulsión levemente reducida o fracción de expulsión preservada. ¿Ok? Así es como se clasifica de manera general. Quedamos que la de fracción de expulsión reducida es una FEI menos del 40%,
con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. La fracción de expulsión levemente reducida va del 40 al 50%, también con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Y la fracción de expulsión preservada, que es la que es un poquito más complicada de diagnosticar. ¿Por qué? Porque son signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, FEI mayor del 50%, y tenemos que tener por eco una prueba objetiva de que tiene aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. ¿Cómo checamos eso? Si está dilatada la aurícula izquierda, es un marcador de aumento de presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Si tenemos una relación E', que son el llenado rápido del ventrículo izquierdo, ¿ok? Si tenemos una relación mayor de 14, nos habla de aumento de presiones de llenado del ventrículo izquierdo, ¿ok? Si tenemos una velocidad de la insuficiencia tricuspidia mayor de 2.8, nos habla también de aumento de presiones de llenado del ventrículo izquierdo, ¿ok? Entonces, si por eco tenemos todo eso y aparte tenemos hipertrofia del ventrículo, también es una causa de aumento de presiones de llenado. Entonces, es una causa de insuficiencia cardíaca con FEI preservada. ¿Alguna otra duda de eso? ¿De la clasificación? ¿Queda clara la clasificación? ¿Podrá repetir la segunda que dijo después de la persona? La relación E' mayor de 14. Ajá. Muy bien, ¿qué otro término debemos de conocer? Es una fracción de expulsión mejorada. ¿Ok? Insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión mejorada. ¿A qué nos referimos de eso? Aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca que les empezamos tratamiento y mejoraron. ¿Ok? Eso se queda sobre todo para los que tienen FEBIS reducida. Entonces, pacientes que tienen FEBIS de 30%, les empezamos tratamiento y mejora 45% su FEBI, esa es una insuficiencia cardíaca con FEBI mejorada. Debe ser que mejore más del 40% o un incremento absoluto del 10%. Es decir, si está con FEBI de 35 y mejora a 41%, eso es mejorada como quiera, porque mejoró más del 40%. Pero por ejemplo, si tenemos una FEBI del 15% y mejora a 30%, también se considera como un FEBI mejorada porque mejoró más de un 10% absoluto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puede ser todas las ventanas de los pacientes con insuficiencia cardíaca? Pueden ir desde una FEBI menor de 40% a quedarse igual con FEBI menor de 40% o mejorarse más del 40%. Los que tienen FEBI levemente reducida pueden irse a FEBI menor del 40%, quedarse ahí o mejorar arriba del 50%. Y los que tienen FEBI reducida, FEBI preservada, pueden irse también a menos del 40%, entre 41 y 49, y mantenerse arriba del 50%. Entonces, todos esos son los grandes rubros que puede tener un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Lo entienden bien? Sí. ¿Sí? ¿Completamente? Pues esto. 50-50. Son nada más valores absolutos. Y esta es la clasificación de la A. Ahora sí. Entonces, se divide desde la A hasta la D. ¿Ok? El estadio A es pacientes que tienen factores de riesgo. No tienen ni signos ni síntomas, no tienen alteraciones estructurales, pero tienen factores de riesgo para tener insuficiencia cardíaca más adelante. ¿Ok? Como hipertensión arterial, obesidad, tabaquismo. ¿Okay? Esos son los factores de riesgo. Entonces, ya después pasa el tiempo y brincamos al estadio B. ¿Por qué? Porque los pacientes ya empiezan a tener cambios estructurales. Siguen sin síntomas, pero ya tienen cambios estructurales. ¿Como cuáles? Hipertrofia. Hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Doc, estaba pensando, ¿la edad no podría ser un factor de riesgo para...? Sí, los de más de 70 años son factores de riesgo para insuficiencia cardíaca. O sea, todo paciente, no sé, de 85 años va a tener un grado de insuficiencia cardíaca. Sí. Puede o no, porque hemos dicho que más de 70 años la incidencia aumentaba. Hasta 1 de cada 10 va a tener insuficiencia cardíaca. ¿Ok? No es la que todos. La clasificación diagnóstica de los criterios mayores y menores dijo que era la de Frámica. Esos son de síntomas. Sí. ¿Ok? Muy bien. Entonces estamos en estadio B. Seguimos sin síntomas, pero ya hay cambios estructurales en el corazón. ¿Ok? Nos brincamos al estadio C. El paciente ya empieza con síntomas. ¿Ok? Y en el estadio D es cuando ya es una falla cardíaca avanzada. Ya está con síntomas a pesar del tratamiento óptimo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda de esto? El de ella es muy grave, o sea, ya es muy Es lo que El nos D es estaba el que les dije que diciendo, sí, que su esperanza de vida reduce muchísimo. Puede ser hasta de un año nada más la esperanza de vida. Y por ejemplo, en un B, ¿cómo cuánto sería? En un B pueden pasar años, hasta que puede que nunca pase a estadio C y que se Que quede muera de ahí, otra cosa, sí, ¿no? que muera de otra cosa. Balaseado. Que vaya a Andares. Entonces puede
puede que muera por eso. Que muera. Entonces el A es todo bien. Ajá, el A es todo bien, pero tiene factores de riesgo. Yo le digo, El B tiene es- cambios estructurales, pero no tiene síntomas. El C ya es con El síntomas. C ya es síntomas y el D es síntomas a pesar del tratamiento óptimo. Ya me acordé por qué le iba a hacer la pregunta. El de la edad. Si un familiar, o sea, por ejemplo, es que en mi caso mi abuelita tiene insuficiencia cardíaca, pero a los 80 Ajá. años, ¿cuenta como factor de riesgo? No cuenta como factor de riesgo a menos de que tenga qué enfermedades tenga de base. ¿Ok? Cuando cuenta como factor de riesgo cuando son jóvenes. Ah, Que sí. a tu papá le diagnosticaban antes de los 65 o a tu mamá, perdón, a tu mamá antes de los 65 y a tu papá antes de los 55. Ah, ok. ¿Ok? Eso quería. Gracias. Muy bien. Entonces, sabiendo cómo son los factores de riesgo que tenemos, entonces todo paciente que tengamos en el estadio A con factores de riesgo debe tener su tratamiento de la enfermedad de base para tratar de evitar más adelante que lleguen a falla cardíaca. Todo paciente diabético debe estar muy bien controlado, todo paciente hipertenso debe estar muy bien controlado, todo paciente con obesidad debe tratar de reducir peso, todo paciente que fume debe dejar de fumar, ¿ok? ¿Por qué? Porque es quitarle el factor de riesgo. ¿Ok? Y si, por ejemplo, pacientes con hipertensión, tratamiento óptimo. Pacientes con diabetes, el tratamiento óptimo y SGLT2. ¿Ok? Que son los principales para prevenir falla cardíaca que se están viendo actualmente. Pacientes con cardiopatía isquémica deben de mejorarse eso. Pacientes con quimioterapia, se le debe dar una evaluación multidisciplinaria. Puede o no los pacientes que tienen riesgos, como los que tienen factores de riesgo, estar midiendo ProBNPs, ¿ok? Cada año. Si se eleva, ahora sí ya hacer un ecocardiograma, ¿sí? O sea, por ejemplo, por edad, ¿cómo podemos retrasar o cómo podemos evitar? Por ejemplo, un paciente, por ejemplo, O sea, es completamente sano. te diagnostican hipertensión a los 40 años. Si tú te tratas bien, puede que vivas lo que vayas a vivir 40, 50 años sin insuficiencia cardíaca. Si estás descontrolado desde los 40, puede que se acelere la progresión de insuficiencia cardíaca en 5 o 10 años. Ahí, por ejemplo, es muy poco probable que una persona sana, o sea, ya viejita, tenga insuficiencia cardíaca. Sí, es poco probable. Entonces, por eso, aquellos de los viejitos que no tienen ninguna enfermedad, es muy poco probable que vayan a desarrollar insuficiencia Pero cardíaca. pues todos los viejitos tienen enfermedades, ¿no? No todos, la gran mayoría. Tenemos que recordar que en México el 1 de cada 3 tiene hipertensión arterial. Pues ya con eso es muy fuerte la probabilidad de que vaya a tener hipertensión en un viejito. Sí, un buen uno de cada. Mi bisabuela murió a los 105 años, murió de que hace 2 años. 105 años. Son muchos años. ¿Cuánto es lo más Sí, grande que le ha tocado a un Un paciente? paciente, lo más grande, 103. ¿Se acordaba de mí? 103 años. ¿Y qué tal estaba de salud? Su estado de salud estaba bien. ¿Sí? Murió porque se cayó de la escalera. Ah, Es que creo que además lo más que puedes vivir como tiempo sí. Ya me lo acabamos. Muy bien, entonces, ¿cuál es la historia natural de la enfermedad? ¿Ok? ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad sin tratamiento? Empezamos con el diagnóstico de falla cardíaca. Aquí está la calidad de vida. De este lado la calidad de vida, ya queda todo el tiempo. Entonces, cuando se le diagnostica, obviamente su calidad de vida está baja. ¿Por qué? Porque empezó con los síntomas. ¿Ok? Empieza a dar tratamiento y mejora un poquito. En todo paciente con insuficiencia cardíaca es factor de riesgo para muerte súbita. ¿Ok? Entonces, en cualquier momento puede tener una muerte súbita. Se empieza. Y luego, ¿qué es lo que empieza a pasar? Empieza a hospitalizarse la primera vez. Le damos tratamiento de la hospitalización y se egresa, pero su calidad de vida no mejora a como estaba antes. Y luego se vuelve a hospitalizar otra vez. Y su calidad de vida sigue empeorando. Lo das de alta, empeora otra vez, hospitalización, mejora. Y aquí es el tiempo en donde se tiene que hacer un trasplante. ¿Ok? Entonces, si se hace el trasplante, mejora la calidad de vida, pero nunca llega a ser igual que antes de la enfermedad. Y si no recibe el trasplante, es la falla cardíaca. ¿Ok? Y se muere. ¿Sí? ¿Qué representan las dos líneas negras en diagonal? Estos son cuando mueren. Ya vamos O sea, todos. que pueden morir los pacientes. por muerte súbita. Que pueden morir por una muerte súbita, pueden morir por una hospitalización. ¿Ok? O sea, ¿y todo eso son años o puede Sí, ser son de años. que- Como tiempo. Es el tiempo que pasa desde que se inicia el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, la insuficiencia cardíaca, por eso es tan importante tratar los factores de riesgo para que no llegue a eso. ¿Por qué? Porque todo paciente con falla cardíaca
a pesar del manejo óptimo, como quiera se disminuye su esperanza de vida. Y no se puede quedar así arriba. O sea, si manejaste todo. La persona más vieja de la historia. Se puede quedar y llegar a la insuficiencia cardíaca y se quede con buena calidad de vida todo el tiempo. Bueno, la persona más vieja registrada, 113. No, mira. Jean Puede Calment. haber todavía probablemente elevado, ¿sí? De hecho, puede que estés completamente sintomático, o sea que estés muy bien en tratamiento, pero todavía tengas los probenentes elevados, tienes que ver qué tan elevados están y si se han, de una visita a la otra, se han aumentado, tienes que optimizar todavía más el tratamiento. Qué loco. Muy No, bien. pero ya cuando un paciente pues ya está grande de edad, Antes de que uno tiene una que otra comorbilidad o así, pues ya no los trasplantan o así. Puede que sí, todo depende del estado del paciente, pero sí puede que se trasplante. Interno de Alexa. Claro, eso espera. Muy bien. Pero en esas listas se evalúan un chorro de cosas, Sí. o sea, sí, comorbilidades, edad. ¿Y puedes pasar un billete en esas listas o no? Sí, en todos lados, como en todos lados. Muy bien. ¿Por qué son importantes las hospitalizaciones? Porque cada hospitalización disminuye la esperanza de vida, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la esperanza de vida en la primera hospitalización, en la segunda, en la tercera y en la cuarta. ¿Ok? Entonces, así es lo que la historia natural de los países con esto. O sea, Por que si eso- los matan en el IMSS. No si los matan en el IMSS, los matan en enfermedad como tal. Sí, claro. ¿Ok? No le eche la culpa. Muy bien. ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces, vimos la introducción de insuficiencia cardíaca.